Sí, a mí vamos a entrar en lo de la teología del amor, la teología de la misericordia, pero antes oren por Colombia, oren mucho por Colombia. Mire, a mí un sacerdote me visitó esta semana y me dijo, mire, después del terremoto de Chile sigue el de Bogotá, estamos en la cuenta regresiva. Ustedes no saben qué es eso, no se lo pueden imaginar. Lo que sus familias, ustedes van a vivir, el colapso económico mundial, pero vamos a empezar nosotros primero, sin comida, sin trabajo, sin nada, mendigando, porque lo que tienen puesto no hay nada que hacer. Pero es que el hombre se ha buscado eso, realmente. Ha dejado de lado a Dios y se dedicó a sus propias pasiones impías, como dice San Judas en la carta. La gente, yo no sé qué hacen muchos obispos y sacerdotes con la Biblia, si la Biblia tiene todo, el castigo del fuego, el castigo, todo lo que estamos viviendo está ahí. No sé qué hacen con la Biblia, realmente a veces me asusta eso. Prefieren creer en lo que dice un bestia, perdón, un teólogo, prefiero que se inventa una teoría humana y contra la Biblia. No, pues esa, por ejemplo, de la profanación del matrimonio, lo de los gays, los matrimonios homosexuales, todo esto que estamos viviendo tan atroz, profetizado por la hermana María Jesús Torres en Ecuador, qué cosa tan impresionante, y profetizado por la Salet, y profetizado, la iglesia pasará por una horrorosa crisis. Es nuestra iglesia, tenemos que amarla, pero se va a fracturar, va a haber un cisma. Yo creo que antes de diciembre tenemos el cisma, profetizado por la beata Ana Catalina Emmerich, por San Francisco de Asís. Claro, ya la Conferencia Episcopal Alemana se dedicó, yo creo que en rebelión de alguna manera, porque dijeron que no era una sucursal de Roma, y ya tienen sus tesis bien afincadas sobre la comunión de los divorciados, sobre todas esas herejías que se están planteando hace rato. Pero todas basadas en la teología de la misericordia. Miren, usan la palabra misericordia para justificar los pecados y las aberraciones. Y entonces cometen un sacrilegio, cometen un pecado de, ¿cómo se llama ese pecado? Es un pecado de retar a Dios, de desafiar a Dios, ¿no? Ya se me escapa el nombre ahora. Pecado contra el Espíritu Pecado Santo. contra el Espíritu Santo, sí. Porque como Dios es misericordia, pues hagamos cualquier cosa. Entonces, como Dios es misericordia, démosle la comunión a los asesinos sin confesarse, o a los que están casados, separados, divorciados, no puede. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación, dice San Pablo. Pues no puede servir a la mesa de Dios y a la mesa de los demonios, dice San Pablo. Pero esa teología de la misericordia, que justifica todo, que como Dios es amor, usted puede hacer cualquier cosa, es terrible. Muy bien, Miguelito. ¿Y qué dice la Biblia de la misericordia? Usted que investigó, ¿cuántas citas bíblicas consiguió? Bueno, yo me puse a investigar sobre la misericordia y encontré 10 páginas completas a renglón sencillo de citas de la misericordia. Hablan desde el Génesis hasta la carta de San Pedro. Tengo paseando por toda la Biblia, cada vez que nombran la palabra misericordia, yo la saqué. Y resulta que a mí me llama un poco la atención que ahora la gente dice que ¿para qué? Dios no me creó a mí para que yo me condene. La misericordia de Dios me salva. Y sobre eso construyen toda una filosofía de vida que les permite hacer lo que les provoca y no tomar ninguna acción o ninguna precaución por la consecuencia de sus actos. A mí esto me ha parecido siempre que es como ir como en una cuerdita floja, pero nunca me había puesto a investigarlo. Y resulta que los evangélicos, los protestantes y una gran mayoría de católicos dividen a Dios como si fuera dos dioses, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento.
El Dios del Antiguo Testamento es un Dios castigador, furioso, que con ejércitos, que aplasta y que pasa por encima de todo. Y el Dios del Nuevo Testamento es el Dios misericordioso. Cambio de personalidad. De personalidad, sí. Y Dios es inmutable, Dios no puede cambiar. Tal cual, pero lo explican y de ahí se agarran para que uno divida. Entonces, no es que usted cree en el Dios del Antiguo Testamento, es que revise el Nuevo Testamento. Y entonces finalmente fui retado por esto varias veces por un compañero de trabajo muy inteligente que conoce la Biblia porque fue seminarista. Me retó muchas veces a que encontrara las citas en el Nuevo Testamento donde apareciera el Dios castigador. Y yo nunca lo hice, pero ahora me puse en la tarea y encontré varias cosas que me llamaron la atención. En el Génesis, en el Éxodo 20, capítulo 20, versículo 6. Y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones, pero la condiciona: si me aman y cumplen mis mandamientos. O sea, no es solamente que tengo misericordia por 1000 generaciones, no. Esa no es la de Jesús. Si alguno me ama, guardará mi palabra. Más adelante lo tiene Jesús también. Jesús guardará. Si alguno me ama, guardará mi palabra. O sea, me obedece. Claro, pero dice acá, sí, entonces dice, tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones si me aman y cumplen mis mandamientos. Luego, si no me aman y no cumplen mis mandamientos, no tendré misericordia. O sea, la lógica que tiene que funcionar en línea directa y al revés. O sea, como dicen los filósofos, a contrario sensu. Si para adelante funciona, para atrás tiene que funcionar. Entonces, si uno no ama a Dios y no cumple sus mandamientos, pues hasta ahí llegó. No, el Señor no va a tener misericordia. En el Deuteronomio, capítulo 5, versículo 10, lo repite: y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos. La misma cita. Y va pasando ahí en los Salmos, en Nehemías dice: pero aún entonces, por tu gran misericordia, ni los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se alejó de ellos de día para guiarlos por el camino. No, la columna de fuego durante la noche para iluminarles el camino que debían recorrer. Tú los entregaste en manos de sus opresores y ellos los oprimían. En el momento de la opresión clamaban a ti. Tú los escuchabas desde el cielo y por tu gran misericordia les mandaban salvadores que los salvaban de sus opresores. Pero cuando ellos le clamaban, no cuando hacían lo que les provocaba, sino cuando estaban atentos cuando regresaban al buen camino. Dice: sin embargo, por tu gran misericordia no los has examinado ni abandonado, porque eres un Dios compasivo y misericordioso. Y sigue diciendo: pasa. Los que, dice en el Eclesiástico, los que temen al Señor, esperen su misericordia y no se desvíen para no caer. Los que temen. Y si Dios es tan misericordioso que no castiga ni nada, ¿por qué la palabra nos advierte de que no desviemos para no caer? ¿Para no caer a dónde? ¿Será para no caernos aquí o para no caer al abismo? Pregunto yo, pues es que ¿a cuál será la caída que hace referencia la Biblia? Después en el Eclesiástico 47 vuelve y repite: el Señor no renuncia jamás a su misericordia, ni deja que se pierda ninguna de sus palabras. Él no hará desaparecer la posteridad de su elegido, ni exterminará la estirpe de aquel que lo amó. O sea, Él siempre está, la misericordia infinita, eterna, siempre está prometida, pero está condicionada a lo largo la y ancho de la misericordia Biblia. está a la mano del hombre si el hombre obedece. Si no, no. No. Y entonces dice, Claro. lo dijiste en el programa anterior de Biblia y Profecía, dice, ¿cuál es el temor de Dios? El temor de Dios no es el temor que Adán tuvo cuando cometió el pecado original, que se escondió de Dios, aterrorizado por el pecado, porque es que ese terror lo pones el demonio, sino el temor de Dios nace del cumplimiento de las leyes de Dios y del amor que uno le tiene a Dios. Ese es el temor de Dios. Eso es, ser a Dios porque Dios es nuestro Padre. Por amor. Ese es el santo temor de Dios, pero obedeciéndole.
Pero la Virgen no lo dice en el Magnificat. Claro, en Lucas, está en Lucas capítulo 1, versículos 50 y siguientes. Dice, su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Es en palabras de la Virgen citadas por el evangelista Lucas. Y dice, socorrió a Israel en el 54, dice, socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia. Pero siempre, no es la misericordia, no es que se acordó de eso, es la misericordia del pueblo de Israel, la que tuvo el pueblo con los otros. Paréntesis, un momentico.